esa cita no la corregimos. Sí, así no, la la, dejamos. no la pongan. Muy bien. También en segunda de Pedro 1, 5 al 9. ¿Quién lo tiene? ¿Yo? Sí, por favor. 5 al 9. Primera de Pedro, es segunda de Pedro 1, 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Sí, fíjense cómo, bueno, en una parte, en Juan 9:31 dice, el que cree en el Hijo de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir. Bueno, esos ríos de agua viva es lo que está mencionando aquí. Ustedes no identifican que empiezan a surgir esas corrientes del Espíritu. Son corrientes de vida, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y no identificas que algo está pasando en tu vida. Hay una motivación, una disposición, hay un impulso a que esas corrientes fluyan. Bueno, si no somos conscientes, como vamos a decir, pues no, yo no, eso no es para mí, eso no voy a vivir, yo no soy así, eso es para otra persona, y empiezo a cerrar mi corazón, no dejando que esas nuevas corrientes de vida empiecen a fluir. Por eso dice, hay muchos que han creído en Cristo y lo tienen en su corazón, y Dios como respuesta a su fe les ha dado un nuevo nacimiento que viene del Espíritu de Dios, pero no saben identificar qué es lo que está sucediendo en sus corazones. Bueno, acabamos de leer, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y si nosotros hemos de llevar una vida de testimonio, pues debemos ser conscientes de esta nueva vida en Cristo y a la vez la vida de donde el Señor nos ha ido sacando. Una nueva vida que no viene ni de mí ni de los hombres, solo de Dios. Y Dios me lleva al inicio, cuando yo lo invité a entrar a mi corazón. El nuevo nacimiento que viene por el Espíritu de Dios no solo es un cambio, sino que es una nueva creación dentro de mí, que es producida por la fe en Cristo Jesús. Bueno, hay muchos cambios que las personas llevan a cabo. Algunos son superficiales, otros son más profundos, otros son más radicales, pero esto no es solamente un cambio, es un nuevo nacimiento. Decimos de un cambio que tú estás cambiando tu propia vida según un nuevo perfil que has escogido, y te puedes anclar en ese perfil y puedes edificar la nueva personalidad
pero solamente es un cambio que tú estás llevando a cabo. Dios no nos ofrece un cambio, Dios nos ofrece un nuevo nacimiento. Y yo empiezo a ser consciente, empiezo a identificarlo, a darme cuenta que esto es un espíritu nuevo. Mi lenguaje, mis expresiones, mis actitudes, algo está cambiando en mí. Bueno, es importante que identifiques qué es lo que está pasando. Es una nueva criatura, creada según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a ver aquí este pasaje precisamente del apóstol Pablo, Hechos 9, 17 al 22. Miren, al estar exponiendo estas anotaciones, estos comentarios, es para mostrarte que hay cosas en tu vida de las cuales Dios te llama a que tú des testimonio. Él nos llamó para esto. Si tú quieres servir a Dios y dejar que ese testimonio empiece a mostrarse y con tu boca confesar qué es lo que está pasando en tu vida, en eso ya estás sirviendo como Dios quiere que le sirvas. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Y una luz se enciende y se pone en el candelero para que todos los que están en casa vean vuestras buenas obras. ¿Cuál es lo que Dios está haciendo? Y muchos tienen su testimonio reprimido, apagado, son indiferentes, no quieren servir a Dios con esa novedad de vida. Vamos a ver aquí Hechos 9, del 17 al 22, y vamos a ver lo que pasó aquí. Pues sí, es la continuación del pasaje que leímos anteriormente de Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este es otro Ananías, dispuesto, disponible, solícito, ¿verdad? Bueno, esa es la actitud que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora vemos quiénes son sus nuevas amistades, sus nuevas relaciones con los discípulos del Señor Jesucristo. En este sentido, Pablo estaba empezando la manifestación de esa vida nueva, tomando su lugar con los creyentes. Es imposible que Dios cumpliera su obra de gracia sin llevar a cabo un nuevo nacimiento. Dios, como dice, que Dios no pone remedio de trapo viejo en paño nuevo, porque una vez que el paño tira, el remedio que había puesto se rompe. Dios pone paño nuevo, remedio en paño nuevo.
esto habla de una vida nueva, es lo que Él va a construir. Ciertamente esa parábola o esa alegoría está mencionada. No quiere decir que el cristiano que está siguiendo en Cristo sea perfecto, sea infalible o sea inmaculado. No, sencillamente es un paño nuevo y Dios va a poner remedio de paño nuevo en paño nuevo. Es decir, de alguna manera también quiere decir que la vida de un cristiano tiene muchos remiendos. Cuando hemos caído, cuando hemos fallado, Dios vuelve a ungirnos, Él sigue adelante en su plan y al final de nuestra cosecha, de nuestra vida aquí, pues va a ser como un paño que lleva muchos remiendos, pero en ese paño lleva las cosas que Dios hizo, solamente. Dice, es imposible que Dios cumpliera su obra de gracia sin llevar a cabo un nuevo nacimiento, y lo hizo para poder poner la gloria del Cristo vivo en nosotros. Bueno, ahora vamos a ver otro aspecto del apóstol Pablo en Primera de Timoteo, del 12 al 17. Primera de Timoteo 1. Sí. Aquí vamos a ver el punto que estamos describiendo como encabezado, que damos testimonio en la medida que somos conscientes de la misericordia y de la gracia. Y aquí Pablo lo está expresando de una manera muy clara. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio de apóstol. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. A ver, en incredulidad, en ignorancia, sí. Muchas veces nosotros no tenemos conciencia de qué tanto es cuando estamos pecando. Ignoramos. Es como cuando el Señor dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. No sabían que estaban injuriando a aquel hombre santo, limpio, sin pecado. Sí lo sabían. Lo que no sabían era a qué grado estaban ellos rechazando el pecado. Bueno, Pablo también, y nosotros también, no supimos cuán profundo era el pecado que estábamos cometiendo. Éramos ignorantes, aunque no éramos inconscientes. Sí éramos conscientes, pero no sabíamos el castigo que merecíamos. Y Pablo lo está diciendo, fui blasfemo, injuriador, ¿verdad? Y dice, mas fui recibido a misericordia, es decir, a no ser condenado. Recibí un perdón que no merecía, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Yo no creía que este Jesús de Nazaret tuviera tanto poder. Bueno, eso fue ignorancia e incredulidad. Pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto es gracia. Te doy un don tan grande que no pienses siquiera que hay un solo ápice de mérito en ti.
La repito, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que mi pecado, con la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién podía hablar así si no fuera en la misericordia y en la gracia? Nosotros no podríamos abrir nuestra boca si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios. Pero Dios no quiere que des, si eras poco malo, si eras malo, si eras muy malo, o si eras un poco bueno. Eso no hay nada a tu favor. Dios quiere que demos testimonio de su misericordia. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué ejemplo está tomando Dios? Lo peor, lo vil, lo despreciado, lo débil, lo que no es, escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los sabios, a los poderosos. Entonces, como cristianos, lo único que podemos dar testimonio es de la misericordia y de la gracia de Dios. Y no lo hacemos porque no hemos profundizado en la palabra. La palabra nos ilumina para ver cómo fue de oscura nuestra vida pasada y cómo ahora es una vida en luz. En Colosenses 1, 12 y 13, Gustavo, ¿quieres leernos por favor? Colosenses 1, 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Verdad? Otra vez, por favor. Sí. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí, bueno, si tomamos nuestra vida como ejemplo, pues no seríamos aptos para anunciar el reino de Dios, pero Él nos llamó de las tinieblas, eso es la vida del pecado o la vida en pecado, y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Bueno, vengo mencionando una serie de cosas que quizás las has leído, las has oído, pero no las has hecho tuyas, porque en la medida que tú estás poniendo tu vida sobre esta palabra, vas a poder ser consciente de la gran misericordia que Dios ha tenido de ti y de la abundante gracia que también al mismo tiempo la puso en ti. Bueno, veníamos viendo que todo esto empieza y se levanta, se edifica sobre una nueva criatura, un nuevo nacimiento. La gracia de Dios en nuestras vidas está mostrada por las evidencias de un nuevo nacimiento. Miren, hay muchas personas que se acercan a Dios y quieren aceptar, caminar con Dios, pero su idea, su pensamiento es que Dios los haga mejores personas, personas buenas, pero eso no está en el plan de Dios, porque Dios no puede hacer bueno nada de lo que hay en ti.
nada. Una persona viene a Dios y acepta el plan de Dios cuando está dispuesto a que Dios haga de él una nueva criatura. Si él no quiere cambiar, él quiere conservar las cosas que son de su propia vida. Y Dios llevó lo mejor de nosotros, al igual que lo peor de nosotros, a la cruz. Todo fue llevado a la cruz. Todo merecía condena. Ahí hubo un juicio de Dios sobre mi vida del pecado. Y en la resurrección Dios me ofrece una nueva vida. Por eso dice, la gracia de Dios en nuestras vidas está mostrada por las evidencias de un nuevo nacimiento. Esa es la obra de Dios. Todo es hecho nuevo. Ciertamente empieza como la luz del alba, a ser clarificado, a mostrarse y a ir creciendo. Esta es la obra de Dios. Y ya con esta cita terminamos hoy. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El gran apóstol a los gentiles, el gran apóstol a los no judíos, el gran apóstol que fue llevado al Imperio Romano para llevar el Evangelio, el mensaje de Cristo. Y él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Bueno, esto es lo que sucede cuando un cristiano no está dispuesto o disponible, se cierra, es indiferente, es desobediente al llamado de Dios. ¿Qué está pasando? La gracia de Dios está siendo en vano para con él. La resurrección de Cristo fue en vano para él. Y esto es lo que estamos viendo. Damos testimonio de la gracia de Dios en la medida que somos conscientes de su misericordia y de su gracia. Bueno, esa es la razón de exponer este tema, y Dios nos llamó a una vida de testimonio. Por hoy aquí terminamos y continuamos todavía algunas cosas con, quizás esto ya lo han oído, ya lo han leído, pero es importante que sea una vida de nosotros, una vida de testimonio. Dios los bendiga.